toda la República con nuestro compañero Omar Jordán. Él se encuentra allí porque el día de hoy ya llegó, se van a presentar, por supuesto, el ministro del Interior y el ministro de Defensa para responder entre varias preguntas sobre lo ocurrido con la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho, pero además también sobre las acciones para poder evitar que repliquemos la historia de Ecuador. Omar Jordán, desde la Comisión de Defensa, nos trae todos los detalles. Adelante. Así es, Fátima, ese hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta ya ha llegado y lo acompaña justamente el comandante general del ejército, el general César Briceño, quienes van a responder sobre diversos temas, uno de ellos por informaciones dadas por diversos medios ecuatorianos sobre armas, municiones y explosivos utilizados por terroristas. Recordemos la situación de convulsión que vivió el vecino país del Ecuador, que han causado severos episodios de violencia y donde se habría implicado armamento o explosivos por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país. La adquisición, el proceso de adquisición de 10.000 fusiles de asalto, cuya compra se habría excedido justamente de ello, la situación de personal de tropa del servicio militar, riesgos de desastres, entre otros aspectos. Se va a pedir una sesión reservada, informa la presidenta de la Comisión de Defensa, a pedido justamente del ministro de Defensa Jorge Chávez. Vamos a escuchar. Defensa y Orden Interno del Congreso de la República, y por su intermedio un saludo fraterno a usted y a las damas y caballeros congresistas miembros de esta comisión. Efectivamente, como usted lo dice, por tratarse de temas relacionados a la seguridad y defensa nacional, le solicitamos muy respetuosamente que los temas relacionados con el punto número 1 y 3 de lo que usted acaba de escribir, el primero, acciones y medidas que el sector defensa ha implementado frente a la información vertida, armas, municiones y explosivos utilizados por los terroristas que han causado severos episodios de violencia y zozobra en la población ecuatoriana el pasado 10 de enero, provendrían de las Fuerzas Armadas del Perú, y el tema relacionado a la citación de efectivos del personal de tropa de servicio militar relacionados a efectivos autorizados para el año fiscal 2024, efectivos de día y efectivos por completar. Los demás temas consideramos que no afectan en la reserva de los a la seguridad y defensa nacional, y de acuerdo a lo coordinado nos han manifestado empezar esta sesión reservada para culminar con esos dos temas, señora presidenta, si así lo cree conveniente. Muchas gracias. Gracias, ministro. Le cedemos el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir. Congresista Rospigliosi. Me parece que en esta comisión todos los debates deberían ser públicos y que si hay dentro de los temas que ha manifestado el ministro algún asunto que sea especialmente reservado, eso podría dejarse para el final, pero los temas creo que deberían debatirse, sobre todo. Es muy importante lo que ha ocurrido con Ecuador y todas las versiones que se han difundido, y me parece importante que eso se aclare públicamente. Si hay dentro de eso, insisto, algún asunto especialmente delicado, podría dejarse para después, o el ministro podría enviar algún informe por escrito. Gracias, congresista. Coincido con usted sobre el primer punto. ¿Algún congresista que desee participar? ¿No? Presidente, solo para solicitarle, por favor, muy buenos días con todos, mi asistencia, por favor, Héctor Valer. Estuve en ruta y no tenía conexión. Muchas gracias, presidenta. Sí, se va a consignar su asistencia, congresista Valer, así también la asistencia del congresista Alex Paredes. Vamos a someter el pedido del ministro a votación para que los temas 1 y 3 sean tratados en sesión reservada de la comisión. Secretaria técnica, votación nominal. Señora presidenta, votación nominal para que los temas sobre las acciones y medidas que el sector de defensa ha implementado frente a la información vertida por diversos medios ecuatorianos referida a supuestas armas, municiones y explosivos utilizados por los terroristas
que han causado severos episodios de violencia y zozobra en la población ecuatoriana el pasado 10 de enero provendrían de las Fuerzas Armadas del Perú, y sobre la situación de los efectivos del personal de tropa de servicio militar relacionados a efectivos autorizados para el año fiscal 2024, efectivos de día y efectivos por completar, sean tratados en sesión reservada. El congresista Cueto solicita el uso de la palabra, señora presidenta. Adelante, congresista Cueto. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Disculpa, estoy en camino todavía. Yo le pediría que someta los dos puntos por separado, porque coincido con el congresista Rossi que el tema del tráfico de armas sí requiere ser conocido por todos. El de los efectivos podría ser, si es que esto tiene que ver algo con, siempre tiene que ver el número de efectivos, de alguna manera con la seguridad, ¿no? Por la cantidad de efectivos. Yo personalmente le pediría que ambos puntos sean votados por separado para que sean en sesión reservada. Muchas gracias. Tomando la sugerencia del congresista Cueto, vamos a votar por separado. Sí, congresista Quiabra. Bueno, el tema de los efectivos tiene que ser reservado. Preguntarle al ministro si en la parte relacionada con los problemas en Ecuador, si hay una parte que pueda él explicar en forma abierta y una parte que la puede explicar en forma reservada, y así lo podríamos hacer sin necesidad de llegar a la votación. Gracias. Con su venia, señora presidenta, muchas gracias, señor congresista, mi general, por haber realizado la pregunta. Sí, es cierto, no solamente en la temática de acciones y medidas que su sector ha implementado frente a la información vertida, sino también en esta temática se va a presentar ante la Comisión de Defensa, por su intermedio, señora presidenta, el resultado de la auditoría que se ha hecho de inventario de material de guerra de las Fuerzas Armadas, y ahí se indica un número de municiones, un número de acciones, que es así considero, no solamente la temática de lo que ha sucedido en el Ecuador, sino como resultado de esta auditoría interna que se ha hecho de este inventario, que sí sería de carácter reservado. Coincido con el señor congresista, señor general, en el sentido de que las acciones que ha sucedido en el Ecuador y las medidas que se han tomado sí podría ser de conocimiento público. Sin embargo, los temas como consecuencia de esa auditoría que ha llevado 3 meses en llevarla a cabo, sí solicitaría que sea de carácter reservado. Estamos de acuerdo, señor ministro. Señor ministro, le cedemos el uso de la palabra para la exposición de los temas públicos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Voy a dar inicio al primer tema, por su intermedio, señora presidenta, a las damas y caballeros congresistas de la República, sobre las acciones adoptadas por el Ministerio de Defensa ante los lamentables hechos de violencia sucedidos en la hermana República de Ecuador. Quisiera primero poner en el contexto debido. El 9 de enero del presente año, los lamentables hechos de violencia sucedidos en la hermana República de Ecuador forzaron al señor presidente de la hermana República de Ecuador, Daniel Noboa, a declarar un estado de conflicto armado interno y autorizar operaciones militares contra grupos armados. Diversos medios de comunicación, tanto ecuatorianos, manifestaron que se encontraron armas, municiones y explosivos de procedencia peruana. Dichas informaciones fueron replicadas por diferentes medios de comunicación nacionales, sin ser estas corroboradas. Sin embargo, declaraciones oficiales, como la del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador y del jefe de la Policía de Guayaquil, señalan que no existe evidencia de que las organizaciones criminales ecuatorianas estén usando armamento y explosivos del ejército de las Fuerzas Armadas peruanas. Quisiera primero, con su anuencia, señora presidenta, poner en contexto. Primero estamos tratando la temática de los lamentables hechos sucedidos en la hermana República del Ecuador el día 10 de enero. Ante esos hechos sucedidos se tomaron las acciones que voy a narrar a continuación. Pero primero quisiera poner en el contexto correspondiente. Medios de información, tanto de Ecuador y replicados por el Perú, indicaron la presencia de ese armamento, munición y explosivos. Quisiera, con su anuencia, señora presidenta, la siguiente, por favor.
Por favor, si podían poner No, la siguiente, por favor. Donde se encuentra el video. Gracias. Poner el video en la cual el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ante la pregunta, indica lo correspondiente a lo que acabo de firmar. Adelante, por favor. No podemos nosotros confirmar que sea armamento o explosivos de ejército o de Fuerzas Armadas peruanas. No lo podemos confirmar. La siguiente, por favor. Con ese video se confirman las expresiones del señor almirante, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la cual indica que no se puede confirmar que sea armamento o explosivos del ejército de las Fuerzas Armadas peruanas. No lo podemos confirmar. El siguiente video, por favor. ¿El explosivo que se muestra la persona que estaba dentro del canal era explosivo artesanal o industrial? Bueno, tenemos tres tipos de explosivos. El uno es una bomba aturdidora, es decir, de sonido. Tenemos otra tipo granada, que es de uso militar, que es fragmentaria, y tenemos dos tacos de dinamita que también son emulsiones que se utilizan para minería. La característica de estas dos últimas es que estaban cebadas, es decir, estaban con la mecha listas para ser activadas. Si les dábamos la oportunidad, en cualquier momento podían estallar, y por simpatía teníamos la explosión de todos los explosivos que estaban al interior del canal. ¿El canal tenía un sello del Perú? Bueno, nosotros estamos haciendo el peritaje de las granadas, no podemos hablar todavía de un origen, todavía estamos trabajando, estamos en medios de 24 horas, hoy a mediodía es la audiencia de juzgamiento de los PPLs, estamos haciendo más trabajos técnicos acerca de las evidencias encontradas. Muchas gracias. La siguiente lámina, por favor. Como hemos podido apreciar, tanto el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador y el jefe de la Policía Ecuatoriana en Guayaquil manifiesta que no existe evidencia. Ha culminado el peritaje. Para poner en conocimiento, señora Presidenta, a través suyo, que el domingo pasado hemos tenido una reunión a través de la Comisión de alto nivel en la Comunidad Andina de Naciones, con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, de los ministros de Defensa y del Interior encargados de la seguridad y orden interno de los países miembros de la CAN, que son Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, y en las conversaciones que hemos tenido también con el señor ministro de Defensa, que más adelante voy a indicar, no se evidencia la presencia de armamento, munición y explosivos de origen de las Fuerzas Armadas del Perú. Como podemos ver en la transparencia, esta es la granada que se ha presentado, que es granada GM100 brasilera. En las Fuerzas Armadas del Perú no se cuenta con este tipo de granadas. La siguiente, por favor. Por lo expuesto, señora Presidenta, las acciones del Ministerio de Defensa el 9 de enero del 2024, inmediatamente ocurridos los hechos, el Ministerio de Defensa se comunicó, el que habla, con el señor Ministro de Defensa, así como con el jefe del Comando Conjunto a través de su par y con el Comandante General de la Policía Nacional a través del Ministerio de Interior para obtener información que facilite la toma de decisiones y coordinar acciones entre ambos países, particularmente en la región fronteriza. Estas, señora Presidenta, por su intermedio son versiones oficiales, no existiendo evidencia de la presencia de armamento, munición y explosivos correspondiente a las Fuerzas Armadas del Perú. El 9 de enero también
de 2024 como consecuencia de estos hechos por disposición del despacho ministerial del Ministerio de Defensa, mediante el documento que se encuentra en la transparencia, el inspector general del Ministerio de Defensa, por disposición del despacho, solicitó a los inspectores generales de las instituciones armadas y Comando Conjunto se informe sobre las acciones de control que se han adoptado a la fecha en las dependencias militares respecto al control y seguridad del material bélico destinado a la defensa nacional, hecho desde el mes de septiembre, cuando se tenía la información de presencia de granadas en organizaciones criminales en la ciudad de Lima, que posteriormente voy a comunicar. 24. En coordinación con el Ministerio de Defensa, no solamente nos hemos quedado en la interrelación con el Ministerio de Defensa, con el Comando Conjunto y con la Policía a través del Ministerio de Interior de ambos países, sino también por intermedio de la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió una nota diplomática a su homóloga ecuatoriana en la que señala: a fin de profundizar las indagaciones e investigaciones en curso, me permito solicitar a vuestra excelencia que las autoridades ecuatorianas puedan compartir con las autoridades peruanas a la mayor brevedad y por los canales que correspondan los alcances y resultados de sus investigaciones oficiales sobre dicho tema, referente al armamento, munición y explosivos que podrían ser de las Fuerzas Armadas del Perú, así como cualquier evidencia que obre en su poder a fin de abordar de manera eficaz este asunto. Hemos tenido respuesta al respecto, no existiendo evidencia al respecto. Asimismo, se hizo mención, y es necesario aclarar al señor presidente y por su intermedio a los miembros de la comisión, referente a la fábrica de municiones del Ejército, la FAME, conocida como FAME-SAC, porque se indicaba la presencia de explosivos con el logotipo de FAME. La FAME, FAMESA, es una empresa privada de más de 70 años en el Perú y en otras partes de la región sudamericana, en donde se fabrica dinamita, o sea, los explosivos componentes por dinamita, cordón detonantes, mecha lenta y fulminantes. Esas evidencias sí existen, pero corresponden a FAMESA. La FAME no produce ni fabrica armamento, ni fabrica explosivos, solamente fabrica munición de pequeño calibre. Por lo tanto, al requerimiento que se le ha hecho a la FAME-SAC, Fábrica de Municiones del Ejército, nos ha respondido que no se ha fabricado ningún tipo de armamento, fusil, a instituciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque el armamento empleado por las instituciones criminales de Ecuador no provienen de esta empresa, porque se dijo en algún momento que el armamento provenía de la Fábrica de Municiones del Ejército. Segundo, no fabricamos ningún tipo de explosivos ni sistema de iniciación, tales como dinamita, fulminante, cordón detonante y mecha lenta, entre otros. Por lo que los explosivos y sistemas de iniciación capturados a las organizaciones criminales en Ecuador no provienen de esta empresa. Cabe precisar, señora Presidenta, que FAMESA, la fábrica de mechas y explosivos, Sociedad Anónima, es una empresa que produce y comercializa explosivos y sistemas de iniciación de uso en la minería, para también uso en la construcción de carreteras, siendo una empresa distinta y totalmente ajena a FAMESAC. La FAMESAC produce munición de calibre de 9 milímetros, la cual comercializa a nivel nacional a través de 25 armerías civiles, también 7.62, y ensambla munición de 5.56. De esas 25 armerías civiles, de las 123 armerías autorizadas y supervisadas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAME. Asimismo, de entre las acciones, la siguiente, por favor, el Ministerio de Defensa participa activamente de la Comisión Nacional contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con IATAF, la cual tiene como objetivo coordinar acciones intersectoriales para la implementación de planes y programas en el marco de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y de la Comunidad Andina de Naciones en las agendas de intercambio de información y de experiencia entre los estados. El MINDEF, además de participar activamente, este año ha participado en 5 reuniones durante el presente año.
Este intercambio de información y experiencias en el marco de dicha organización tiene como propósito prevenir, impedir, combatir, erradicar y eliminar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados en el territorio nacional. Asimismo, para combatir los ilícitos en la zona de frontera, particularmente con el Ecuador, el Ministerio de Defensa, en el marco de la cooperación internacional, también participa activamente en la Comisión Binacional de Frontera, CONBIFRON. El año pasado se han llevado a cabo operaciones conjuntas de tipo espejo. Lo que hace en la zona de frontera un país, lo hace el otro país contra ilícitos en la frontera, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tal de minería ilegal, el ingreso ilegal es un tema migratorio, migración ilegal, asimismo también el contrabando o tráfico de armas, municiones, explosivos para hacer labores de interdicción, complementando el apoyo y las competencias que hace la policía de ambos países. Las Fuerzas Armadas coadyuvan el esfuerzo en la intervención de esos ilícitos en la zona de frontera mediante ese mecanismo, a fin de optimizar las operaciones coordinadas como contra factores de riesgo y amenazas existentes en la región fronteriza entre ambos países. En los meses de marzo y abril del año pasado, en el marco de esta CONBIFRON, culminadas las reuniones de los ministros de Defensa y jefes de comandos conjuntos, se acordó llevar estas operaciones conjuntas, denominadas operaciones espejo, entre ambas Fuerzas Armadas del 15 al 30 de junio de 2023 en la frontera de ambos países. A razón de estas coordinaciones, tanto de las Fuerzas Armadas peruanas como ecuatorianas, se han priorizado realizar operaciones en 3 de las áreas nombradas, de las cuales se van a poner a continuación. Adelante, por favor. Ustedes pueden ver en las áreas de interés, nombradas de interés, en la parte superior izquierda, al medio, dice la ANI, la área nombrada de interés, que es una especie de área marítima o zona marítima en que intervienen ambos países. Como consecuencia de la intervención que hizo nuestra Marina frente a nuestras costas y se pudo incautar en una labor conjunta con nuestra policía 3 toneladas de clorhidrato de cocaína, se siguen haciendo estas labores de intervención y operaciones conjuntas. La siguiente, por favor. De igual manera, en la lucha contra la minería ilegal, la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, realizó un trabajo de inteligencia en la ciudad de Tumbes, que le permitió la captura de 4 presuntos criminales, integrantes de la banda de los intocables de la munición, y la incautación de 380.750 unidades de munición calibre 12 milímetros para escopeta, 1.389 cajas de municiones, 15 escopetas, una pistola. La Policía Nacional se encuentra desarrollando la investigación correspondiente en función de sus competencias. La tercera, por favor, en la lucha de la minería ilegal, las interdicciones realizadas en la área de interés, ahí mostrada en la siguiente figura, y podemos ver lo que se encontró. No se encontró evidencia de armamento, munición y explosivos, sino combustible, generadores de energía y otros tipos que llevan a cabo la actividad ilícita en la zona de Condorcanqui. La siguiente, por favor, y ahí podemos ver también el patrullaje en el área nombrada de interés, en la cual se lleva a cabo las acciones de interdicción contra el narcotráfico. Ahí quisiera terminar la presentación, señora Presidenta, y por su intermedio la información referente a la presunta presencia de armamento, munición y explosivos en los lamentables hechos de violencia sucedidos en la hermana República de Ecuador. No existe evidencia sobre la presencia de dicho material de guerra en esos hechos violentos. Lo que se ha llevado a cabo es extremar las medidas de control y todas las acciones descritas anteriormente para garantizar una adecuada administración de lo correspondiente en el devenir propio de proteger, cautelar el material de guerra a cargo de las Fuerzas Armadas. Lo que sigue es el resultado de la auditoría como consecuencia de la explosión de una granada de mano en la puerta de la discoteca del distrito de San Juan del Lurigancho,
pero eso, señora presidenta, quisiera solicitarle se vea una sesión reservada porque hay números y hay informaciones que deben ser cauteladas en el marco de la seguridad y defensa nacional. Con eso concluiría el requerimiento sobre el primer tema, señora presidenta, y me quedo sujeta a alguna pregunta que pudiera haber relacionado al tema. Muchas gracias. Colegas, las preguntas van a ir al final. Señor ministro, puede continuar con la exposición, pero antes saludo la asistencia del congresista Héctor Ventura, que no es miembro de la comisión, pero es bienvenido, así como la de la congresista Susel Paredes. Continúe, señor ministro. Señora presidenta, con eso se habría culminado el primer tema. El segundo tema, quisiera consonancia cederle la palabra al señor general de Ejército, comandante general del Ejército, que es el tema relacionado con el proceso de adquisición de 10.000 fusiles de asalto IUERAT 7 para uso del Ejército del Perú, para que el señor comandante general del Ejército con su equipo técnico pueda explicar y dar las informaciones referidas a lo solicitado por la Comisión de Defensa que usted preside, señora presidenta. Sí, cómo no, señor ministro. Antes de cederle el uso de la palabra, el congresista Ventura desea hacer una apreciación. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser sumamente breve. Gracias por la oportunidad. Saludo especial para el señor ministro y los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra valerosa Policía Nacional. Señora presidenta, señores ministros, soy representante de la región Tumbes. Y hace muchísimo tiempo atrás hemos venido alertando al Ministerio del Interior, también a vuestro ministerio, señor ministro de Defensa, toda vez de que constantemente, señora presidenta, señores congresistas, vemos en Tumbes extorsión, sicariato, asesinatos, contrabando, organizaciones criminales, ingresos de personas de mal vivir que están al margen de la ley, y vienen cometiendo varios delitos, no solamente en Tumbes, señora presidenta, señor ministro, sino también esto va ocurriendo la desgracia a nivel nacional. Y es que, señor ministro de Defensa, esto no data de ahora, esto data de hace muchísimo tiempo atrás. Creo que desde que he comenzado a ejercer función como congresista hemos podido notar todas las irregularidades que vienen causando el ingreso de estas organizaciones criminales que hoy están confabulados o encontubiando con minería ilegal, organizaciones criminales, el caso de San Juan de Urigancho. Señora presidenta, tal vez no lo dije al señor ministro estando en Tumbes porque agradecí el gesto que usted nos ha podido brindar el apoyo, pero tal vez, disculpe que me atreva a mencionar esto, pero es insuficiente por una cuestión de personal, una cuestión de presupuesto, un largo etcétera, señor ministro, pero sí es importante, señora presidenta, que en esta comisión se pueda realizar una investigación exhaustiva, seria, como debe caracterizar a esta comisión respecto al arsenal militar, si es que cabe el término, señor ministro, por también señora presidenta, respecto de lo que se ha encontrado en el Ecuador y que se ha venido argumentando de que sería arsenal militar que correspondería al Ejército o a las Fuerzas Armadas. Eso debe someterse a una investigación. Y para ir culminando, señora presidenta, Aguas Verdes. Usted ha estado, señor ministro, en Aguas Verdes y necesitamos sí o sí la presencia militar que usted mencionó en su oportunidad, de que iban a hacer acciones tácticas, técnicas, disuasivas, por supuesto, del compromiso que tiene nuestro ejército peruano. Nosotros no dudamos de que va a ser así, pero sí quisiéramos de que nos expliquen, tal vez no la cuestión técnica, táctica, que es un secreto militar, pero sí darnos una orientación de cómo es que se va a ir tratando de atenuar o mermar las deficiencias que tiene nuestra Policía Nacional, porque necesitamos más efectivos. Inicialmente se han comprometido de enviar 100 efectivos militares o policiales, pero
también creo que es insuficiente. Y ahí exhorto, señora Presidenta, por su intermedio, para que una vez frenen esa ola de organizaciones criminales que vienen ingresando, reitero, en Tumbes. Yo estuve, una vez que ustedes salieron de Tumbes, señor Presidente, señor Ministro de Defensa, estuve en las zonas, en los puntos estratégicos por donde ingresarían estos elementos que están al margen de la ley, pero no he notado presencia policial, menos militar, señor Ministro, pero entiendo que seguramente ustedes tienen un mejor estudio, tal vez técnico-táctico, pero creo que en sesión reservada eso nos van a decir el día de hoy. Por lo menos yo tengo que llevar el mensaje a nuestros alcaldes y autoridades de la región que vienen siendo extorsionados. Inclusive el año pasado falleció un regidor de la municipalidad de Zarumilla. En ese sentido, señora Presidenta, nuevamente por intermedio quisiéramos hacer el llamado de atención al Ejecutivo, a usted, señor Ministro de Defensa, al señor Ministro del Interior, que se pongan firmes, que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional sé que tienen y están preparados para poder articular, poder mediar esto, como ha sucedido en los 90, derrotando el terrorismo. Yo creo que hoy sí ustedes tienen la capacidad, señor Ministro, tienen el apoyo del Congreso de la República, tienen el apoyo de esta comisión. Yo como representante de la región Tumbes voy a articular todos los esfuerzos y mecanismos necesarios para que esto pueda atenuar y, reitero, disminuir esta ola delincuencial que aqueja a mi región Tumbes y por supuesto a todo el país. Señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, congresista Ventura. Para comentarle que después de la presentación del ministro Chávez, también viene el ministro del Interior. El ministro, si pudiera responder los temas que son de su sector. Y también saludo la presencia del congresista Verde. En parte de la presentación del ministro de Defensa, Jorge Chávez, acompaña justamente al titular del MINDEF, el general César Briceño, comandante general del Ejército, que en algunos instantes más responderá sobre el proceso de adquisición de 10.000 fusiles, precisamente para esta institución armada. Hay que precisar que posteriormente acudirá a esta sesión de la Comisión de Defensa el ministro del Interior, Víctor Torres, para responder temas relacionados a su sector, pero sobre todo para dar alcance sobre la situación en donde fue agredida la presidenta Dina Boluarte el pasado sábado. Sobre este tema, el congresista Roberto Quiabra también se pronunció cuestionando un poco la situación que llevó al relevo del comandante general de la policía, Jorge Angulo. Él ha señalado que incluso la responsabilidad, o mejor dicho, que la responsabilidad la tiene el jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno. Vamos a escucharlo.